San Juan, WNB Culebra Fajardo, WNB Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es En Ruta, el programa que la gente disfruta. Es En Ruta, que me alienta, edifica y me gusta. Bueno, 8 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Un poco más adelante vamos a tener al profeta de la tecnología, Alex O'Shark. Lo es. Así que bien pendiente. Conseguimos una foto que vamos a estar publicando una foto de él. Tacho, te va a gustar la foto. ¿De veras? Bien creativa, bien creativa. Chévere. Bueno, y ahora pues le damos la bienvenida a Magdiel Narváez, una edición de Pregúntale a Magdiel. Este es profeta de verdad. Sí. Wow. Aquel es de tecnología, este es de la palabra. Qué carga. Ay. Mira, tengo un par de preguntas para mí mismo. No es que hay gente que me ha escrito y quiero ayudarlos en eso, en lo que las demás personas se dan su oportunidad y nos llaman. La pregunta viene de una ex estudiante de la Facultad de Derecho que hoy es juez. Ya tengo estudiantes que son jueces y fiscales, qué glorioso. El único detalle es que empezaste muy joven a enseñar. Eso es el asunto nada más. Mira, que yo tenía 20 años de edad cuando yo fui maestro de la Academia de Discípulos de Cristo en Bayamón. 20 añitos. Mira para allá. 20, he corrido bastante bueno. La pregunta de mi ex estudiante sobre este esquema que a veces se suscita entre el creyente que está luchando y de momento cae, ¿verdad? Versus el que lucha y no cae, y el que lucha, cae, se levanta y vuelve y cae. ¿Y cómo se evalúa esto de quién es quién en esas tres categorías? Pues la realidad es que al final del día, esto se resume de la siguiente forma. El verdadero creyente no es necesariamente el que nunca cae. El verdadero creyente también puede ser el que luchando ha caído y se levanta en el nombre del Señor. Porque somos humanos, no somos perfectos, cometemos errores por omisión o por intención, y Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabe la cantidad de personas que hay ahora mismo luchando por prevalecer en la fe con las 50,000 oposiciones que tienen? Y Dios no va a ver eso. Dios lo ve. Plantear que el que no cae es el único creyente es establecer un criterio con una vara demasiado alta donde todos estaríamos fuera. Pero Pablo en Romanos 7 dice, me corriges, veo que hay algo en mí que me lleva a hacer cosas que no quiero. Porque lo que quiero hacer que es correcto, termino haciendo lo contrario. Y continúa y dice, miserable de mí, pero gracias doy a Jesucristo. O sea, me parece que es exactamente lo que tú estás diciendo, mismo, ¿no? Y él dice, la maldad que habita en mí, o sea, el pecado que habita en mí, o sea, la conducta que el cristiano pudiera reflejar está amarrada a la naturaleza real de lo que es un ser humano. La gloria nuestra está en que Cristo está para redimirnos, y una palabra en teología más fuerte todavía, para justificarnos. Que justificar es que no me está diciendo que yo soy inocente, que me está entendiendo y va a justificar mis acciones si yo me arrepiento. Eso es lo más grande que hay en el Evangelio. Otra pregunta que alguien me hizo llegar es sobre la murmuración, que si la murmuración es un pecado y por qué no se habla de eso en las iglesias. Bueno, no se habla de eso en las iglesias porque casi todo el mundo está murmurando. Y la realidad es que la murmuración es un pecado como cualquier otro. O sea, los pecados no tienen categoría. Aquí nosotros no tenemos una taxonomía, una clasificación de pecado, que el que mata es más pecador que el que habla por las espaldas del pastor. O sea, no hay pecado de muerte. No hay pecado así, no. Todos son pecados. Y todo pecado te lleva a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual no es otra cosa que la separación de la relación con Dios.
el rompimiento, el quebrantamiento de una relación de armonía con Dios, porque el pecado lo que me hace es que es una actitud. El pecado no es una conducta, ni siquiera es una moda de hacer algo. El pecado es una actitud que me lleva a mí a pensar que yo debo hacer mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. Ni es un espíritu tampoco el pecado. No es un espíritu, es una actitud, es mi forma de pensar. Que yo pudiendo hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga, yo las quiero hacer a mi manera. Y pudiera no hacer ninguna conducta pecaminosa en ese momento. Pudiera tomar la decisión sin ni siquiera matar, ni robar, ni adulterar, ni mentir, ni nada de esas cosas. Pero al final del camino voy a caer en una conducta pecaminosa porque estoy fuera de la voluntad de Dios y de la cobertura de su presencia. Y la tercera pregunta, que la voy a trabajar el martes que viene en Palabra Viva. La iglesia debe estar pendiente a las señales de los tiempos. Es la vacuna contra el coronavirus, la marca de la bestia. Pues la voy a coger con calma. La iglesia tiene que estar pendiente de los tiempos. Las señales siempre han sido importantes. Lo importante aquí es que usted no va a estar pendiente de las señales para amargarse la vida, ni para entrar en pánico, ni para entrar en crisis, ni para estar sumando y restando cuántas bestias hay y quién es el anticristo, ni quién es la bestia. Y se lo digo yo, que me paso hablando de eso todo el tiempo, pero esto no es para meter miedo, esto es para que usted coja confianza y sepa que nos tenemos que alentar los unos a los otros porque nuestra redención está cerca. ¿Cómo yo sé que mi redención está cerca si no estoy pendiente de los elementos que están ocurriendo? Y yo debo vivir eso mejor que nadie como cristiano, porque el cristiano se supone que sepa y domine el tiempo que está viviendo versus la gente ignorante que no les importa porque quieren vivir como la gente del tiempo de Noé y como la gente del tiempo de Sodoma y de Gomorra, casándose, dándose por casamiento, bebiendo, comiendo, vendiendo y haciendo, y una vida normal fuera de lo común. Usted tiene esa opción también, pero la iglesia debe estar pendiente a las señales porque Cristo estuvo pendiente a las señales de su época y los profetas del Antiguo Testamento estuvieron pendientes a las señales de su época también, y por eso pudieron profetizar, porque al ver las señales sabían que el mensaje que Dios había depositado en ellos no era una actitud emocional, sino era lo que Dios quería que ellos le dieran a su pueblo. Bueno, ¿listos para las llamadas telefónicas? Claro que sí. Pregúntale a Magdiel, 787-993-9700. Y el coronavirus va camino la pandemia del coronavirus va camino a empujar a la sociedad contemporánea a tomar unas decisiones eventualmente relacionadas con la seguridad, la salud y la educación. Y usted tiene que abrir los ojos para conocer los tiempos, para poder tomar decisiones informadas cuando esas decisiones tengan que ver con su seguridad, con su salud y con su educación. Si la inyección es la marca, oye, mire, yo no voy a entrar en ese detalle porque realmente no tiene sentido. Esto cuando vaya a ocurrir se va a saber si es que se da y si es que estamos aquí. No piense en eso ahora, piensa ahora en proteger a su gente, en preservar lo que tiene comestible para un buen tiempo y mirar a ver cómo podemos aportar para convertir este mundo en un mundo mejor. Magdiel. Habíamos anunciado al principio del programa que él tiene una edición especial de Palabra Viva. Lo dejamos para martes. Él prefiere contestar las preguntas hoy, así que queda en el tintero la edición de Palabra Viva del martes. Todo el mundo esté pendiente. Y ahora complacemos a la gente con las preguntas que siempre quieren hacerle a Magdiel. El cuadro lleno. Yo rápido quería preguntarte, Magdiel, ¿qué le responde de manera corta a la gente que te dice a todo esto? Magdiel, pero qué exagerado. Sí, esa es una de las posturas que te voy a añadir otras clasificaciones. Loco, irresponsable, fuera de cordura, falso profeta, La realidad es que la iglesia pertenece al reino de los cielos y no al mundo que está viviendo. Pero lo que pase en el mundo nos va a afectar porque estamos aquí. Mira a ver si el coronavirus nos está afectando o no. Y yo soy la iglesia. ¿Me afecta? Pues yo tengo que mirar con buenos ojos que el mundo no vaya a tomar decisiones independientemente si las estoy viendo apocalípticas o no, independientemente si las estoy viendo escatológicas o no. Yo tengo que mirar al mundo con ojos de reserva de que lo que vaya a hacer no atente contra la iglesia. Punto. Bueno, la primera pregunta, adelante, buenos días, en ruta. Buenos días.
Muy buenos días, ¿me están oyendo? Perfectamente, oyendo. haga su pregunta. Qué rico. Le voy a dar un versículo y me contesta en habichuela, porque yo no sé hebreo ni griego, que yo lo puedo entender. Mire, en Levítico 11 habla de los animales prohibidos y los que no están prohibidos. Yo soy vegetariana. Muy Entonces bien. aquí habla, en el capítulo 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Solamente voy a leer el 10, si me lo permiten. Pero todos los que tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de todas las cosas vivientes que están en las aguas, lo tendré abominación. Por ejemplo, yo como camarones, pero la tortuga o como el quieran llamar, jamás y nunca me comeré eso. No. ¿Por qué el carapazón y por qué el camarón está envuelto en los abominables? Explíquemelo en arroz y habichuela. En arroz y habichuela, porque estos animales, igual que la langosta, igual que otros de esta misma especie, se dedican a recoger los residuos de otros animales en el mar. Y de eso viven ellos. Y entonces esos residuos se convierten en contaminantes para el cuerpo si el cuerpo no tiene las resistencias para poder digerirlo. Ah, pues eso es camarón también. Se fue. Dios te bendiga, mi. Muy bien, seguimos con las preguntas por acá. Sí. Dalia Magdiel, buenos días, adelante. Buenos días y bendiciones. Amén. Quiero hacer una pregunta. Cuando una persona muere, ¿dónde va su espíritu y dónde va su alma? Sea cristiana o no. Mira, los planteamientos teóricos explican varias mentalidades. La mejor que yo encuentro de todas ellas, que no podría decirle con exactitud que es así, es que el espíritu y el alma son indivisibles. Porque el espíritu no es un fantasma de usted. El espíritu es un soplo que Dios le ha dado con un depósito a su vida para que usted viva. El soplo que Dios puso en Adán, que era un cuerpo hecho del barro de la tierra, le dio vida, y la combinación del soplo con el cuerpo produjo lo que se llama alma viviente, que es la combinación de sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus impulsos, su memoria, todo eso. Una vez usted muere, el texto bíblico dice que el polvo vuelve al polvo, o sea, el cuerpo, el carapacho se queda aparte. Entonces, ¿qué nos queda? El espíritu y el alma. El texto dice, el espíritu vuelve a Dios. Si el espíritu vuelve a Dios, se lleva el alma frente a la presencia de Dios. Y de ahí entonces Dios decide, mediante su juicio, mirando siempre a Cristo, hacia dónde se dirige esa alma viviente con su espíritu. Si va al reino de los cielos o si va al castigo eterno. Pregúntale a Magdiel en Ruta Nueva Vida 97.7. Adelante, buenos días con su pregunta. Saludos, buenos días. Sí, adelante. Saludos, Magdiel, saludos, muchachos. Un Dios abrazo. bendiga mucho. Hola, Amén. hola, amén. Igualmente. A lo mejor usted ha hablado de esto antes, pero estoy buscando un poco de guidance referente a esto, porque se habla mucho de que si el nuevo orden mundial, las vacunas, el chip, para poder comprar, para poder sobrevivir. Yo quisiera saber, y tengo esta duda bien marcada, ¿cuál es la posición del cristiano si eso llega a pasar antes de que Cristo venga? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros si en un momento dado, mira, si no te chipeas, no puedes comer, no puedes comprar, no puedes hacer nada? Yo tengo familia, tengo un nene chiquito, como mucha gente, y tengo esa duda dentro de mí. Me gustaría tener un poco de consejo al respecto. Bien. La pregunta que le está haciendo tiene que ver con el proceso de cuánto de la gran tribulación vamos a... También. ¿Verdad? Sí, Por ahí va. se amarra por ahí también, sí. La Biblia habla de tribulación y habla de gran tribulación. Específicamente en Mateo 24. Y los eruditos, los exégetas, los comentaristas bíblicos
están divididos en cuanto a toda esta estructura escatológica. Unos que dicen que ya esto pasó y pertenece a la historia, otros que dicen que ya esto está pasando y otros que dicen que está pasando y va a seguir ocurriendo. O sea que todavía hay cosas que se siguen pasando. Dependiendo en qué escuela de pensamiento la persona se ubique, ahí es que va a ubicar muchas cosas como el rapto, si creen el rapto, el milenio, si creen el milenio, entre otras cosas. Entonces, cuando las personas piensan que van a vivir la gran tribulación, surge el temor de, y si yo estoy atrapado en la sociedad que vive la gran tribulación, y surge entonces esta idea de un anticristo, de un movimiento mundial, de que todos los seres humanos se tienen que poner un chip para poder viajar, comprar, moverse, aquello y lo otro. Sin duda alguna que si el escenario fuera ese, yo no te digo que tú tienes que hacer, yo te digo lo que yo voy a hacer. Yo no me dejo poner el chip. Exacto. Y trataré de sobrevivir al precio que sea, con tal de que mis principios no sean violados. Respetaré las decisiones de todo el mundo en cuanto a eso. Y que esté en la gente clara que esto no está ocurriendo hoy. La pregunta que el hermano nos está haciendo es si fuera a ocurrir dentro de un contexto de una gran tribulación, usted tendría que velar por su fe todo el tiempo. No porque meramente lo diga el Apocalipsis 14 sobre la marca de la bestia. Esto es un poquito más refinado y lo quiero explicar porque como tengo detractores que constantemente están diciendo lo que yo no digo, pues me voy a dar la licencia para explicarlo un poquito mejor. No es meramente que la Biblia lo diga, aunque debe ser el norte de nosotros. Es un asunto un poquito más de criterio. Todo, no es ni siquiera el chip, ni siquiera, no. Toda acción que un gobierno, el que sea, tome en contra de lo que una persona cree y esté garantizado para validarlo en creencia, es un conflicto. Y entonces, si es un conflicto de fe, usted tiene que evaluarlo considerablemente. ¿A quién usted le va a servir? ¿Al Señor o al mundo de las tinieblas? Cuando llegue esa decisión, que todavía no está, cuando llegue esa decisión, pues esa es la conciencia que usted debe tener. Hay una pregunta muy buena vía WhatsApp. Esta amiga nos pregunta, buenos días, Magdiel, bendiciones. Amén. ¿Cómo influyen en la conducta las maldiciones generacionales? El concepto de maldiciones generacionales. El concepto de maldición generacional, según yo lo estudié, tiene mucho más que ver con la mentalidad de no poder entender cómo una conducta pasa de una generación a otra. Estamos hablando de cerca de tiempo de Jeremías, vamos a ponerle 1000 años antes de Cristo, 700, 600 años antes de Cristo. Entonces, aquí no hay ciencia, aquí no hay genética para entender unas dinámicas. Entonces, yo veo que estas dos personas se casan y que tienen líneas sanguíneas bien parecidas y el hijo nació con un sinnúmero de problemas. Entonces, como nació con estos problemas, ya decimos que él porta una maldición generacional cuando en la realidad es que hay un problema sanguíneo que viene corriendo, que le altera unos genes y le afecta. Esa es una línea. La segunda línea venía porque veían a hijos repetir las conductas de los padres. Correcto. Y entonces dice, adiós, mira, este muchacho está haciendo lo mismo que su papá. Eso usted lo puede ver en las crónicas de los reyes, donde aparece y dice, y vivió fulano de tal e hizo lo malo ante los ojos de Dios, igual que su papá, y fulano, y lo repitió que tu papá. Entonces ahí tenemos una situación bien interesante. O son maldiciones generacionales o son conductas aprendidas. En ese momento, en ese contexto, son conductas aprendidas porque nadie los maldijo. No, nadie los maldijo para que hicieran lo que hicieron. Fue que eso fue lo que él aprendió. Un niño pequeño de 0 edad, o sea, de meses de nacido, hasta 10 años, es un individuo que es una esponja que absorbe todo lo que se le enseña, todo lo que se dejó de enseñarle y lo que no se le quiso enseñar, pero lo aprendió como quiera. Y el individuo lo va a repetir. Hay una tercera, te pregunto. Sí, hay una tercera. La tercera es la más real, que es cuando alguien
se zafa del camino normal y se mete en el mundo del ocultismo, o se mete a coquetear con Satanás, o hace un pacto con el mundo de las tinieblas, y al no salirse de ese pacto, está afectando a las generaciones que suben. Y alguien de ellos viene y tiene que convertirse en Cristo, y al convertirse a Cristo paró todo el proyecto generacional que había, porque no es posible que la maldición de alguien se le traspase a otra persona automático sin esa persona tener culpa alguna de lo que ha pasado. Lo que tiene que hacer es convertirse a Cristo, y como dijo Richard Nixon, the buck stops here, se aguantó el asunto ahí mismo, porque no puede ser que alguien esté en Cristo y esté portando una maldición generacional, porque estaríamos diciendo que hay dos aguas viviendo en una misma fuente. Al venir a Cristo, toda maldición, en cualquier ángulo que sea, se detiene. Porque no hay condenación alguna para aquel que esté en Cristo, Pablo. Vamos a más. Pregúntale a Magdiel, adelante, buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, la duda es, el hombre es pecaminoso. Estaba diciendo que el Señor lo justifica y lo redime. Amén. Pero muchos creyentes pueden pensar que partiendo de la premisa que como van a ser redimidos, pueden seguir pecando, o puede tener el pensamiento de que siempre va a ser perdonado, y al final del día puede cometer todos los pecados que quiera, pensando que van a ser perdonados, pero sabiendo que están mal. Entonces pueden dejar esa conducta y usarla a favor, sabiendo que está mal, pero piensa que al final del día van a ser perdonados, pero la siguen cometiendo. Bueno, muy buena observación. Ahí vamos a aplicar el diálogo de la mujer adúltera con Jesucristo. Jesús dice, ¿dónde están los que te condenan? Señor, todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Y esta es la frase que a mucha gente se le olvida. Vete y no peques más. O sea, el perdón a través de la justificación debe traer un elemento de aprendizaje y de compromiso. ¿Qué compromiso? Que yo me voy a levantar de ese pecado perdonado por el Señor a intentar mantenerme de pie, no a irme con una licencia para volver a pecar, pero sabiendo que si en algún día en el camino intentando salir adelante y vuelvo y caigo, el Señor me va a ayudar hasta que yo llegue a la plenitud del varón perfecto que Cristo espera que yo sea, y que esa mentalidad de aprendizaje sea de tal forma que no peque porque le tengo miedo al diablo ni al infierno, aunque son reales, sino que no peque porque el que me perdonó merece lo mejor de mí en mis acciones y en mis conductas. Magdiel Narváez, pregúntale a Magdiel en Ruta Nueva Vida 97.7. En el Messenger de Nueva Vida hay un amigo que está preguntando cuál debe ser la postura de un cristiano en torno al tema de la vida inteligente fuera del planeta Tierra. Extraterrestres y marcianos. Yo he pensado mucho en el tema. No tengo una base bíblica directa para plantear que hay vida fuera del planeta Tierra, pero no lo dudo tampoco de que exista otra galaxia donde Dios tenga un mundo como el nuestro o distinto y lo haya querido hacer y manifestarlo. Lo que sí es que no quiero que la gente confunda las apariciones de los objetos voladores no identificados recientemente con que debemos rápido decir, sí, hay vida, porque la Marina de Estados Unidos ha aceptado a través del Pentágono que hay objetos voladores no identificados. ¿Sabe por qué? Porque estos objetos voladores no identificados pueden ser de los mismos gobiernos y no necesariamente marcianos como la gente quiere hacer ver. Por lo tanto, la contestación, no dudo del todo que pueda existir vida inteligente fuera de la Tierra. No tengo evidencia para sustentarlo, es una mera teoría en mi corazón, pensando en la grandeza de un Dios tan poderoso, pero no está en la Biblia. Y segundo, no voy a usar las visiones y apariciones recientes de objetos voladores como la prueba fehaciente de que eso es así. Me encanta lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. En otras versiones dice,
Los secretos pertenecen a Dios. No se pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Si Dios hizo vida en otros lados, Él se los reservó. Literal. Pues es Dios. Nosotros nos debemos ocupar más de lo que Él nos reveló para seguir pregando nuestra vida acá. Así es. Interesante por demás. Vamos con las más preguntas del público, que están buenísimas esta mañana, Magdiel. Sí, adelante, amiga. Sí, buenos días. Amigo, buenos días. Sí, que lo bendiga. Yo tengo pregunta, básicamente es un debate que tuve con mi hermano. Él dice que pues Dios nos creó a nosotros perfectos. Yo digo que el único perfecto es Dios. Y yo me baso en eso porque si fuéramos perfectos no nos da enfermedades, no estuviéramos padeciendo de muchas cosas. Yo digo que el único perfecto es Dios. A ver si Magdiel puede abarcar en ese tema. El único perfecto es Dios. Ahí no hay negociación. Porque Dios no falla. Dios no tiene ningún tipo de error. Dios no tiene crisis de juicio. Dios es Dios. Cuando posiblemente el hermano del debate lo que le dijo fue que nos hizo a su imagen y semejanza y trajo en la imagen y semejanza trajo la perfección incluida, pero no es así porque hay una distancia entre el ser humano y Dios considerable. Cuando el ser humano es creado, Dios le permite una ubicación en la creación exclusiva. Creo que está en el Salmo 22, donde dice, y nos hizo poco menos que los ángeles. O sea, que los ángeles, en términos de creación, están en una mejor posición que nosotros, porque nos hizo poco menos que los ángeles. Pero dice, pero nos colmó de gloria. ¿Por qué? Ahí que viene la grandeza. Como dice Pablo, que estas vasijas de barro puedan cargar la excelsa presencia de Dios. Que siendo nosotros pecadores, imperfectos, llenos de tantas cosas que no son las mejores, Dios se pueda glorificar en nosotros. Y esa es la gloria de Dios. Porque ¿qué gloria tendría Dios de glorificarse en un ser perfecto? ¿Qué gloria tendría Dios de glorificarse en un ser que no necesita nada? No, al contrario, que nuestra naturaleza nos ha llevado a esa imperfección radical y que Dios, a pesar de, se glorifica en nosotros. ¿Hay alguna diferencia entre la perfección y la santidad que buscamos? Sí, perdón, sí. No es lo mismo. No es lo mismo. La perfección es un estado mental que se crea para decir que esta persona llegó al tope de su excelencia. Ajá. La santidad es un proceso. Okay. La santidad es un proceso. Yo estoy en santidad porque yo no soy perfecto, pero voy buscando a ser semejante a Cristo. Y el mero proceso me lleva a la santidad. Por eso es que mi proceso de santidad yo no lo puedo usar para compararlo con el proceso de santidad de otro hermano. Porque cada cual va en su proceso. Y todos vamos caminos a eso. Porque sed santo, porque yo soy santo. Y porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y vamos, entonces, ¿qué es la santidad? El esfuerzo constante y continuo de un creyente de hacer todo lo posible por agradar a Dios en una vida a la que Dios se complazca. Hay un nieto que quiere tiene una pregunta para Magdiel. Y le dice a la abuela, escribe que yo necesito una contestación de esto. Un nietecito, Magdiel. ¿Habla la Biblia de animales prehistóricos? La vi venir. Contestación, sí. En el libro de Job. El libro de Job habla del Leviatán. Y habla de los monstruos marinos. En las versiones antiguas, planteando que Job es el libro más viejo de la Biblia. Y la pregunta del nietecito podría ser, pero si el libro de Job es el más viejo, ¿por qué Génesis lo ponen primero? Porque Génesis es el que tiene las historias más viejas, pero no es el libro más viejo. Es como un periódico hoy que me está contando cosas que pasaron hace 20 años versus el periódico de mañana que me va a contar las de mañana. Pues el más viejo
va a ser el que me cuente las cosas que están pasando y que se escribieron hace tiempo, versus aquel que aunque salió hoy, me esté contando las cosas de hace 20 años. El libro de Job es un libro antiguo, no hay una mentalidad teológica definida, se entiende que Satanás se puede reunir con los hijos de Dios en el cielo. Entonces el debate de Job es sobre la creación en términos de la soberanía, a la cual Dios le contesta, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? Y en ese texto, por ahí sigue, ¿y dónde estabas tú cuando esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo llené el mar de los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando...? Qué interesante. Pregúntale a Magdiel. Adelante. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. ¿Conmigo? Contigo, sí. Adelante. Hello. Ajá, con su pregunta. Sí, mi pregunta es con relación al censo. Porque los otros días estaba pensando que, bueno, quieren contar y eso, pero entonces en Génesis dice que la descendencia de Abraham será incontable. Entonces, que tenía esa pregunta, quería como ver, no sé, la opinión sobre eso, sí, sobre el censo. Sí, sin embargo, el pueblo de Israel fue censado en el libro de los números para poder, creo que es el número, para poder determinar el número de individuos que había por tribu. Y entonces después te dice, y de la tribu de Dan tantos miles, y de la tribu de fulano tantos miles. Después hubo un debate entre Dios y David, porque David en un acto egolátrico quiso hacer un censo del pueblo para sentirse grande. Él quería ver cuánta gente había acumulado en Israel y Dios le dijo, no lo haga, no lo haga. Y David lo hizo y Dios lo castigó. Entonces estamos hablando de dos cosas bien distintas, ¿verdad? Porque es la actitud. Este censo en el que estamos sumidos en este momento, al que exhorto a toda la ciudadanía a que lo complete y lo entregue, es un censo de elementos socioeconómicos. Esto es cuando los gobiernos quieren saber cuánta gente necesita qué para salud, comida, educación, seguridad, entre otras cosas. El no saber es bien difícil para la adjudicación de fondos a cada estado, incluyendo Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora mismo necesitamos saber, después de María, cuánta población queda en el país. ¿Por qué? Porque del número de población se tiran por escalas de números, estratas, de 0 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20, los que sean, y en cada estrata hay una necesidad. Si yo sé cuántos individuos hay ahora mismo en un sistema universitario, yo puedo calcular cuántos fondos federales yo puedo adjudicar de título 4 a las universidades que reciben becas Pell o préstamos estudiantiles. Si yo tengo una población de personas mayores de edad de 65 años en adelante, ya yo sé que los fondos del Seguro Social, Medicare y Medicaid, tengo que ver cómo los voy a distribuir, porque esta sociedad va a necesitar de esos fondos para subsistir. Y esa es la urgencia del censo y la realidad de nuestro censo, no de los censos bíblicos, que son otros. En cuanto a Abraham, la promesa es para que Abraham sepa que no hay forma alguna que le puedan contabilizar su descendencia, porque esa es la grandeza de la promesa de Dios. Porque decirle, Abraham, tengo una promesa bien grande para ti, tú vas a ser bien grande, vas a bendecir al mundo, pero vas a tener solamente un hijo, un nieto y un bisnieto. Entonces ahí no hay una gran promesa. Pero si le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia no va a haber quien la cuente, está hablando de que Dios ha prosperado a un hombre en una promesa incalculable dentro de su propia descendencia. Hay una pregunta interesantísima vía WhatsApp. Esta hermana nos escribe, yo tuve un profesor en un instituto cristiano muy reconocido que decía que la blasfemia contra el Espíritu Santo, con un Dios tan misericordioso y perdonador, la perdonaría. Siempre se me ha enseñado lo contrario. ¿Qué opina Magdiel? En el texto bíblico, Jesús, hablando sobre las actitudes pecaminosas de las personas, dice que el único pecado que Dios no perdonaría es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, el profesor que usted escuchó, bien probable, ha creído en esta forma de pensar. ¿Sabemos nosotros con certeza lo que es la blasfemia del Espíritu Santo para ponerle a la persona que Dios no lo ha perdonado? Yo creo que ahí es donde nosotros fallamos bastante, porque a mí me parece que este es un pecado que tiene unas
características especiales a diferencia de los demás. Por ejemplo, una persona que no sabe que está blasfemando a Dios, Dios no lo puede juzgar, porque Él no lo sabe. La blasfemia, que no es otra cosa que una difamación, que es esta mofa, que es este tipo de comentario exacerbado en contra de lo que es la naturaleza de Dios y que se hace intencionalmente, ahí yo creo que está rayando el pecado real, y que ese pecado se haga para ofender la iglesia y para atentar contra Dios. Yo creo que ahí es que está rayando, pero aún ahí tengo mis dudas si esa persona todavía está dentro de ese marco, que Dios no lo va a perdonar, porque a mí me parece que es más para aquel que ya conoce, para aquel que ya coexistió con Dios, para aquel que ya había probado de la sangre de Cristo, que ahora se vuelca contra Dios y lo blasfema y lo niega y niega su existencia. Y yo creo que a ese es que está refiriéndose el contexto de la blasfemia, que en ese caso estamos hablando de unas personas que ya el texto bíblico las ha clasificado, que pudieran ser los anatemas, que pudieran ser los apóstatas y que pudieran ser aquellos que, estando con nosotros, ahora reniegan la fe, como dice el apóstol Pablo. A mí me enseñó un maestro una vez y me decía: Juan Carlos, tú puedes ser blasfemo porque tú testificas que has tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si en algún momento reniegas y dices que viviste una sugestión, como dijiste que habías tenido una experiencia y testificabas de eso, que fue transformador, pero luego cambiaste. O sea, una blasfemia es más fácil para un cristiano que para un impío. Un impío es imposible que blasfeme. Definitivo. Por más que despotrique contra Dios y baje los santos, no ha tenido una experiencia con Dios. Nosotros le llamamos blasfemo, pero no ha tenido una experiencia. Pero no ha tenido. Ahora, nosotros que decimos que sí, pero no contra el Espíritu. Exacto. Nosotros podemos estar más peligrosos en ese terreno, de acuerdo a la explicación que tú acabas de dar. Yo entiendo que, ¿verdad? Para mí, esa es la mejor forma de verlo. Y que tenemos que cuidarnos, porque ¿qué se espera de nosotros? Por eso lo estoy enfatizando, porque es más peligroso para nosotros que decimos que hemos tenido una experiencia con Dios que para la gente del mundo. ¿Qué se espera de nosotros? Que hablemos bien de Dios, que testifiquemos bien de Él, que defendamos la fe. Eso es lo que se espera de nosotros. Sí. Hacer lo contrario, peligroso. Bueno, estás escuchando en Ruta Nueva Vida 97.7. Pregúntale a Magdiel. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, ¿conmigo? Sí, adelante. Ajá, Dios les bendiga. Mira, es que tengo una duda, ¿verdad? Con respecto a la Trinidad. ¿Dios es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, o son tres personas aparte? Como, porque eso, pues, tengo esa duda y me complica a mí a veces en leer la Biblia. Como que tengo esa duda. Esta es de las duras. Voy a empezar por lo más real, hermanito de mi alma. Este es un debate milenario. Por esa pregunta que usted está haciendo, hubo un sismo. Se dividió la iglesia cristiana. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y se fragmentó, que se querían matar. Wow. Se querían matar porque el sismo vino porque se estableció un credo apostólico. Entonces el credo apostólico decía: creo en un Dios todopoderoso, y por ahí sigue, y después decía: y en su Hijo Cristo, quien es engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces venía otro y decía: no, tiene que decir que es de la misma esencia. Y el otro dijo: no, que sea de la misma sustancia. Porque dependiendo de la palabra es la organización. Entonces, ¿qué sucede? Que no se dieron cuenta, o se dieron cuenta y no les importó. En cualquier caso fue lo mismo. Que nosotros, los seres humanos, con nuestra mente finita, estábamos tratando de entender y explicar la naturaleza de la persona de Dios. Entonces, después de ese debate, vinieron lo que se llamaron modalidades teológicas. Un bando de teólogos dijo: bueno,
vamos a mirarlo en términos de modos. Dios tiene 3 modos de manifestarse. Después vino otro y dijo, bueno, no lo llames modos, vamos a llamarlas personas, que es un mismo Dios que tiene 3 personas que se manifiestan de diferentes formas. Y después vino otro grupo y dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, es que este es un Dios que tiene 3 funciones y cada función la manifiesta de esta manera cada una. Y ahí el debate se ha quedado ahí por la historia y ha seguido corriendo a través de nosotros. Y lo que hemos hecho en la vida cristiana es que mucha gente asume una de todas las posturas que existen para que sea pues lo más conveniente para su corazón, que ninguna de ellas raye en la mentalidad de que hay 3 dioses en uno, porque entonces tenemos un politeísmo. Ahí sí que no podemos llegar. O sea, puedes manejarla de todas las demás, pero esa no. No hay 3 dioses. Hay 3 formas de Dios que Él las maneja a su discreción y que nos ha hecho ver que el Padre puede hablar con el Hijo, que el Hijo puede prometer el Espíritu Santo, que el Espíritu está con la iglesia y el Hijo acompaña a la iglesia. Y nos ha hecho ver que siendo Él Dios, puede manifestarse como Él quiera. Muy bien. Los teólogos han salido aquí esta mañana. Sí, la gente tiene preguntas tremendas. Pregunta vía WhatsApp. ¿Predestinó Dios a unos para salvación y a otros para que se pierdan? Ahora Oye, fue. hoy sí. Ahora fue. Vamos a cerrar esto porque... Debía haber traído la palabra viva, Special Edition, porque hoy sí que nos saca el cerebro para imprimirla. Están leyendo Biblia. Yo pensé que se iba a poner, tú sabes, más suavecito, pero no. Bueno, vamos aquí a teología. El mundo teológico está dividido en cuanto a 2 posturas de si los seres humanos están predestinados o los seres humanos tienen libre albedrío. La postura calvinista y la postura arminiana plantean cada cual usando textos bíblicos los 2 grupos de teólogos, tanto el de un lado como el del otro. Hay un texto que no se debe aplicar a este debate porque aparentemente no está cerca de ninguna de las 2 realidades. Y es cuando dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Entonces tú dices, espérate, ¿los predestinó para qué? ¿Y los llamó para qué? Pues si están predestinados, ¿para qué tiene que llamarlos? Y entonces ahí crea el debate sustancial de la guerra hecatómica. Hay teólogos que plantean que ese texto en particular lo que explica es que predestinó a Israel para que fuera la nación del Salvador, pero no los predestinó para salvarlos. Es decir, yo te voy a predestinar para esto, pero aparte de eso tú tienes que buscar cómo salvarte. Entonces hay otro bando que dice, no, ese es el pueblo escogido, ese pueblo está predestinado y del pueblo de la predestinación viene la salvación. Y ahí tenemos una lucha campal. Si usted me pregunta a mí, mi opinión, ya le expliqué lo que piensa la teología, mi opinión, yo creo que el ser humano se le dio la opción de escoger cómo quiere vivir su vida. Que Dios sepa quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, ese es un asunto de Dios. Yo no me tengo que meter en eso. Yo tengo que meterme en la realidad de dónde yo estoy ubicado con relación a ese Dios, y ese es un planteamiento que yo me tengo que hacer día a día. Yo he pensado que las 2 vertientes se encuentran en un sitio. Por ejemplo, yo me acuesto esta noche y caigo en este letargo de sueño que no sé cómo, ¿verdad? Cómo pasa, eso es un milagro, que la gente quede dormida, eso para mí es un milagro. Y al otro día por la mañana me levanto. Todo lo que yo hice hasta ayer se acabó.
Yo no tengo ese bagaje a favor mío para decirle a Dios, contra Dios, de los 58 años que yo tengo, 56 fueron buenos y 2 malos, dame un break. Yo no tengo ese bagaje, porque mi vida se acabó anoche y yo le volví a empezarla hoy. Si yo volví a empezarla hoy y yo creo que el que está predestinado para salvarse, piense que yo soy predestinado para salvarme, y me levanté esta mañana, se supone que yo exhiba una conducta de una persona salva. No es que estoy pecando, porque como quiera yo estoy predestinado para salvarme, que es la mentalidad errática de ese planteamiento. Como yo estoy predestinado para salvarme, pues no importa lo que haga, yo me voy a salvar como quiero. No. Si usted está predestinado para salvarse, si usted cree en eso, usted tiene que manejarse con una conducta íntegra, porque no hay forma de que una persona que tenga una conciencia de salvación esté buscando estar pecando porque como quiera va a ser salvo, porque estaría haciéndole daño a su propia forma de pensar. Si yo soy de las personas que creo que para salvarme tengo que confesar al Señor, y es una acción que responde a la reacción inicial, Dios viene a salvarme y yo respondo a esa salvación, entonces hoy por la mañana, si estoy del otro bando, yo me levanto dándole gracias a Dios y diciéndole, Señor, gracias por este día, que tu salvación me alcance. En cuyo caso, las dos personas cada día tienen que vivir una vida amena, decente delante del Señor, porque la salvación exige un comportamiento y una conducta digna de eso. Vamos a la última pregunta de esta edición de Pregúntale a Magdiel. Adelante, buenos días. Bien, buenos días, habla John Rosario. Le doy gracias a Dios y muchas cosas, pero la pregunta es muy sencilla, aunque no suena mucho en la iglesia, pero he estado yo trabajando en oración, en ayuno, y pidiéndole a Dios que quisiera ser como un levita, podría lograrlo como músico. Sí, estudié en conservatorio, me gradué todo, pero mi meta es ser un verdadero adorador en la alabanza de Dios. Pero los levitas, como dice el texto bíblico, son escogidos de Dios y son perfectos. ¿Podría un ser humano en este siglo XXI lograr llegar a esa meta pidiéndoselo a Dios? Porque constantemente me mantengo en oración, en ayuno, y mojo mi cabeza en aceite, y eso todos los días pidiéndole a Dios esa petición. ¿Tendré ese llamado, sí o no? ¿Podré llegar o no? Yo creo que usted lo tiene. Lo que tiene es que creérselo. Yo creo que usted lo está haciendo. Los levitas no eran perfectos por ser levitas. Lo que los hace levitas es que son descendientes de una tribu, de uno de los hijos de Jacob llamado Leví. Y esos descendientes los escogieron para una función esencial en el tabernáculo y después para el templo. Estos son músicos, cantores, escritores de salmos, que entonces se dedicaron a eso, y la dedicación los llevó a la perfección. Usted se está dedicando. Usted ha sacado su vida para dedicarse al Señor. Considérese un levita delante de Él, y Dios que se derrame dentro de usted en su espíritu, y que lo importante, que su don, que su talento, que su dedicación adore a Dios y edifique el cuerpo de Cristo. Señoras y señores, tremenda edición de Pregúntale a Magdiel. Excelentes preguntas, contundentes respuestas. Eso es así. El Galileo.org, ¿qué está pasando? Galileo.org, estamos ahí subiendo cursos, subiendo libros, estamos más ocupados que antes. Gloria a Dios. 4 veces más. Bendice a alma mía, al Señor, y a mi esposa Zaira. Anoche estábamos empaquetando libros en casa. Qué chévere. Y el Palabra Viva del martes lo dejamos en el tintero precisamente, sí, para lo que porque estamos en el mundo hoy, pero no somos de él. Pero no somos de aquí. Bueno, gracias, Magdiel, un abrazo. Amén. Gracias. Tremendo. Y en breve viene el profeta de la tecnología, Alex Ocha. Eso me lo saqué de la manga ahorita. Sí, papá. Sí, el profeta de la tecnología.